abordará el tema el traductor e intérprete en el ámbito empresarial. Me permito dar lectura al currículo de la licenciada Gómez Porquini. Es licenciada en Administración de Empresas con mención honorífica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene varios diplomados, entre ellos en Control Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. Tiene un diplomado en Traducción por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es propietaria de una agencia de traducción, Gómez Porquini, Treviño Langley, Asesoría Lingüística. En el 2021 recibe el nombramiento de perito traductor por el Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Tamaulipas. Se ha desempeñado como docente en varias instituciones educativas de prestigio en la ciudad de Matamoros. Pertenece a varias asociaciones como Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Asociación de Traductores e Intérpretes de Monterrey, a la Organización Mexicana de Traductores, a la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación. Ha impartido conferencias en el extranjero, la 21º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Traductores en Australia en el 2017. También ha estado en el 20º Congreso de Traducción de la Federación Internacional de Traducción en Alemania. Ha impartido infinidad de talleres, ha estado presente en el tercer Foro Internacional de Traducción Especializada, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, Universidad Nacional Autónoma de México, en el 22º Congreso Internacional de Traducción e Interpretación San Jerónimo 2018, Organización Mexicana de Traductores, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, licenciada. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias por esa presentación. Es un honor estar aquí hoy con ustedes. Le agradezco a la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales, AC, la invitación que por conducto de la vicerrectora licenciada Leticia Rivera Chávez me extendieron. Siempre disfruto compartir con futuros colegas lo que ha sido mi experiencia como traductora e intérprete dentro del ámbito empresarial. A diferencia de ustedes que están por graduarse de esta licenciatura o de carreras afines, yo estudié administración y entré al mundo de la traducción mucho tiempo después. En el Congreso de la Asociación de Traductores e Intérpretes de Monterrey, ATIMAC, en el 2006, conocimos a una traductora de Argentina, Bernardita Mariotto, que por cierto aprovecho para recomendarle su libro de traducción de contratos, excelente material. Ella nos dijo que había dos formas de ser traductores. Una, como lo están haciendo ustedes, y la otra, cursar otra carrera, trabajar en otra industria, casarse, tener hijos y al llegar a los 40 años están listos para incursionar en la traducción. Y como en ese entonces yo apenas andaba por esa edad, me convertí en traductora. Por suerte, alrededor de ese tiempo, el Internet se volvió accesible a la población, lo que me abrió la oportunidad de trabajar a distancia con una agencia de traducciones en Houston. 4 años después, hace casi 18 años, no saquen las cuentas, mi hermana y yo abrimos una empresa de traducciones en Matamoros. ¿Y a ustedes qué les espera? Como se imaginarán, el mundo en el cual yo incursioné como traductora es muy distinto al que tenemos ahorita. De hecho, les puedo platicar que las primeras traducciones que hicimos fueron a mano, para teclearse después a máquina. ¿Sí?
Esto fue de recién egresada. Yo, como hablaba inglés, no había o no faltaba quien me dijera, por favor, tradúceme esto. Pero si hacía a mano, se pasaba a la máquina y así se entregaba. Imagínense que ya van a terminar la página y se dan cuenta que se brincaron un párrafo al inicio. Había que volver a empezar. Nada de copy-paste o insertar. El equivalente de ahorita sería algo así como lo que vi en Twitter hace unos días. Es feo amar y ser amado, pero es peor que se cierre Excel sin haber guardado. Así tenía que volver a empezar uno desde cero. En su mayoría, el mundo ha cambiado para bien. Nos ha facilitado nuestra labor como traductores, aunque hay algunos puntos que tenemos que cuidar para que la industria siga siendo redituable y garanticemos la supervivencia de los traductores. Sí, la segunda diapositiva, por favor. En mi experiencia, he visto que hay 3 posibles maneras para que los recién egresados incursionen como traductores o intérpretes en el ámbito empresarial. La primera es trabajar para una empresa, un corporativo o un negocio que ofrece soluciones integrales a empresas internacionales. Por lo general, los contratados en empresas cuyo giro principal no es la traducción van a usar sus competencias traductoras de otra manera. Como dicen Marianne Morón Martín y Ana Medina Reguera en su estudio, la competencia del traductor que no traduce, el traductor en ámbitos de internacionalización empresarial. La traducción o interpretación se limitará a correos, llamadas, folletos, conferencias de Zoom, etc. Harán tareas de mediación lingüística o comunicación multilingüe y se le dará mayor importancia a las competencias interculturales, interpersonales y temáticas. La oportunidad de traducir textos será casi nula y adquirirán mayor relevancia la toma de decisiones, la capacidad de adaptación, el trabajo en equipo y la gestión del tiempo. Eso es muy importante para todos ustedes que son de otras carreras. Este cambio en el mundo de las traducciones les abre la posibilidad de desempeñarse como traductores dentro del área de turismo, de relaciones internacionales, comercio exterior, marketing digital, por mencionar solo unos. A mí, lo que facilitó la transición a traductora fue mi experiencia en recursos humanos. Obvio, también manejaba los idiomas y conocía la cultura. Eso es indiscutible. Pero mis primeros proyectos fueron precisamente traducir manuales del empleado, procedimientos de personal, en fin, todo lo relacionado con mi experiencia de trabajo. A los que son de la carrera de traducción, les recomiendo que desde ahorita empiecen a buscar un área que les interese. Puede ser su pasatiempo, un deporte, algo que ustedes disfruten hacer o que dominen, que se pueda convertir en el valor agregado que ofrecen. La segunda manera de incursionar en el ámbito empresarial es trabajar en una empresa de traducciones, ya sea como contratista independiente o como empleado. Notarán que digo empresa. En México existen pocas empresas de traducción registradas como tal, aunque cada vez son más los anuncios que veo en redes sociales de empresas de traducción. Cuando iniciamos nosotros, decíamos despacho o agencia, hasta que en una conferencia en el Congreso de la American Translators Association, la ATA, nos hablaron de la percepción del público en cuanto a las agencias. Con la accesibilidad del Internet, se abrieron agencias de traducción enormes que contratan los servicios de traductores en todos los rincones del mundo y en todas las combinaciones lingüísticas, buscando pagar cada vez menos por el servicio de traducción. No todas son confiables, por lo que algunas se consideran poco estables y ofrecen pagos mínimos si es que pagan a sus traductores independientes. Es cuestión de investigar el historial de pagos y reputación de las agencias antes de trabajar con ellas. Por eso nos referimos a nosotros como empresa de traducción. ¿Y cómo funcionan las agencias de traducción, sobre todo las que están en línea? Los traductores trabajan como contratistas independientes con estas agencias y por lo general solo traducen.
no desempeñan otras funciones. La agencia se encarga de todo las funciones administrativas de control, ventas, pagos, y el traductor solo recibe proyectos con fechas de entrega y cantidad a pagar determinados por la agencia. Toda la comunicación es en línea, los documentos se envían por correo electrónico. El contratista independiente puede trabajar con una o varias agencias, dependiendo del volumen de proyectos que le envíe cada una. En algunos casos, el volumen es tal que pareciera un trabajo de tiempo completo. En este caso, el contratista independiente no tiene una relación laboral con la agencia. Cuando uno trabaja como empleado en una empresa de traducciones, goza de las prestaciones laborales que ofrece la empresa. En el puesto de traductor, la principal función es traducir, dependiendo del área en que se desenvuelva la empresa. Puede ser en el ámbito jurídico, con peritos traductores encargados de documentos oficiales como actas de nacimientos, de defunción, actas constitutivas, o del área médica con traducción de exámenes de laboratorio, diagnósticos médicos. Puede ser del área de turismo, ya dijimos, comercio exterior, agricultura, en fin, hay muchos rubros en donde pueden participar. El grado de especialización que pudiera lograr depende del volumen de proyectos que maneje la empresa. Si es un alto volumen de traducciones jurídicas, esa sería la especialización que se requiere. Aunque siempre decimos que hay que estar pendientes de los retos de las traducciones especializadas, que no resultan ser lo que parecen. En una ocasión empezamos a traducir lo que parecía un contrato, que de términos jurídicos pasó a mercadotecnia, luego a finanzas, a logística y terminó con petróleo, ¿sí? Como traductores hay que estar preparados para afrontar esos retos, aunque por lo general las empresas de traducción traducen una variedad de temas. Además del traductor, existen otros puestos que pueden cubrir ustedes dentro de una empresa de traducciones. La figura del gerente de proyectos es indispensable para la programación y control de proyectos, sobre todo cuando se tiene un alto volumen de proyectos, de traducciones. Es el responsable de asignar al equipo de traducciones los proyectos y seleccionar al traductor idóneo para cada uno. También se encarga de coordinar al equipo de traductores cuando varios traductores trabajan en diferentes secciones o distintos idiomas del mismo proyecto, ¿sí? Para que la traducción resulte coherente y parezca que lo hizo una sola persona. Otra de sus funciones es estar al tanto de que se entreguen en tiempo y forma, y se pudiera encargar también de las cuestiones administrativas como cobranza, pagos, cotizaciones y negociaciones con los clientes. También existe la figura del revisor para dar cumplimiento con la norma F2575 de la ASTM o la ISO 17100 o cualquier otra norma que se siga. Nosotros pertenecemos al equipo internacional que está revisando la norma de traducción de la ASTM y es con la que cumplen nuestras traducciones. Establece, entre otras cosas, que las traducciones siempre deben ir revisadas por una persona distinta al traductor. Muchos traductores combinan la traducción con la enseñanza de idiomas. Y en la mayoría de los casos, cuando alguien requiere un servicio de traducción o interpretación, se dirige a los institutos de idiomas a solicitarlos. Tal vez por eso no hay muchas empresas de traducciones registradas como tal, ¿sí? Aquí el traductor pudiera ser o empleado de la empresa o bien trabajar como profesionista independiente. La tercera manera de incursionar en el ámbito empresarial es trabajar por su cuenta, ser un freelancer o profesionista independiente, como se llama en México a las personas al régimen bajo el cual tributan. La diferencia del que trabaja en una empresa de traducciones es que no está empleado por una empresa. No tiene prestaciones, vacaciones, días festivos, seguridad social, seguro de gastos médicos. Él solo se tiene que costear estas prestaciones. Es su propio jefe, por lo que tiene que crear una estructura de negocios para poder brindar un servicio de calidad que hará que tenga éxito, ¿sí?
La que sigue. El traductor tampoco estará traduciendo el 100% del tiempo. No, creo que ya me adelanté con la presentación. Tiene que atender otras funciones vitales para su empresa. Por ejemplo, tiene que establecer sus procedimientos internos sobre cómo se maneja la recepción de documentos, el archivo, la facturación, la entrega de la traducción final. También atiende las actividades de relaciones públicas para dar a conocer la empresa y conseguir clientes. En fin, todo lo relacionado con tener un negocio. No se trata nada más de traducir. Les recomiendo un curso de la Secretaría de Economía, los 13 pasos para crear un plan de negocios. Es algo minucioso, pero a la larga vale la pena el esfuerzo de hacerlo. Okay. Un aspecto muy importante de trabajar por su cuenta es la formalidad. Es indispensable para que tengan éxito como traductor. Hablamos de abrir una cuenta bancaria y darse de alta en el SAT. Lo peor es conseguir un proyecto de traducción y tener que decirle al cliente que le deposite a la cuenta de alguien más, de su mamá o de su primo, ¿sí? No poder dar facturas es una forma segura de no poder brindar el servicio a las empresas. También hablamos de formalidad en su actuar, contestar los correos, las llamadas y entregar en el tiempo acordado. Y algo que muy importante que facilita cumplir con esto es el uso de las cotizaciones. Ahora sí. Hace rato comenté de la ASTM, ¿se acuerdan? El primer punto de esta norma, que es una norma de traducción, es presentar una cotización al cliente. ¿Para qué? Se preguntarán. Para que todo quede claramente especificado y que no haya sorpresas. No den por sentado que todo quedó claro. Siempre es mejor ponerlo por escrito para poder referirse a la cotización en caso de cualquier duda. ¿Y qué contiene una cotización? Empezamos por la fecha de cotización, el tipo de proyecto, si es traducción, si es interpretación, si es subtitulaje, la fecha de entrega. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es muy importante que ustedes conozcan su capacidad de traducir, o sea, ¿qué tanto se tardan? ¿Cuánto en realidad pueden traducir por día? Para que fijen fechas realistas y no queden mal. Como traductores, ese es un mal que nos aqueja. No sabemos considerar o no sabemos calcular cuánto puede llevar o puede tardarse un trabajo en terminar. Es indispensable que aprendan a calcular ese tiempo para que queden bien y sea parte de su formalidad, ¿sí? Eviten los trabajos urgentes en donde pudieran no tener suficiente para cumplir con esa fecha de entrega. Esto también es parte de la formalidad de la que les hablaba y es lo que distingue a un servicio profesional. La cotización también especifica si se entrega en forma física, por correo, por documento PDF, Word, Excel, etcétera. También especifica la cantidad y la fecha de pago. Y por última, la cotización debe de tener una vigencia. Esta cotización vence en 3 días, porque si yo calculé que me tardo 3 días en terminar y no me contestan ahorita y me la entregan o me contestan dentro de un mes y yo estoy ocupada, yo no puedo cumplir con esa fecha que yo di, ¿sí? Entonces, presentar una cotización es una de las maneras de ser formales y darle seriedad a lo que hace, ¿ok? Una vez que tienen su estructura administrativa, surge la pregunta lógica. Y ahora, ¿dónde consigo los clientes? Eso es lo que nos preguntamos o se preguntan todos los que inician su negocio o que empiezan a trabajar por su cuenta. Cuando trabajan con agencias o con una empresa, ellos se encargan de esa labor. En este caso, es responsabilidad de ustedes hacerlo. Yo les recomiendo usar los principios del networking, que es una herramienta para darse a conocer en la comunidad a través de la creación de redes de negocios. Para que sea efectivo, es indispensable aplicar sus 3 principios: visibilidad, confiabilidad, rentabilidad, en ese orden. La visibilidad se refiere a tener presencia en la comunidad
ya sea física o virtual, que sepan que existen y qué servicios ofrecen. Se preguntarán, ¿cómo adquiero esa visibilidad? Participando. Para mí estar aquí con ustedes es una forma de que me conozcan. Y en realidad me invitaron porque ya me vieron en otra ocasión. Entonces hay que participar en asociaciones de traductores, en asociaciones de otro giro. El error de muchos traductores es participar e interactuar solo con otros traductores, no con quienes ustedes quieren que sean sus clientes. Y participar no es pagar una inscripción y no volverse a parar en la asociación, ni que fuera un gimnasio, ¿sí? Es formar parte de una comisión, es organizar algún evento, es patrocinar algún evento. En otras palabras, que los vean. Y un aspecto muy importante de la visibilidad es la comunicación efectiva. Saber hablar en público es vital. En muchas ocasiones solo se tiene un breve momento para presentarse y darse a conocer, por lo que deben tener preparada su presentación. Deben de saber cómo se definen ustedes mismos. En menos de un minuto deben ser capaces de transmitir su mensaje. Nosotros tenemos nuestro aviso comercial registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPE, en español y en inglés, y es la forma en que nos presentamos. Su enlace lingüístico a otras culturas. Y Linking Cultures through Linguistics. Esto quiere decir que es marca registrada, que nada más nosotros lo podemos usar. También es muy importante saber escuchar a su interlocutor para saber qué le puede interesar o con quién lo pueden conectar. Y para que los esfuerzos del networking, de la visibilidad, se puedan aprovechar, deben de ir ligados con el segundo principio del networking, que es la confiabilidad. Se refiere a que su propio trabajo los recomiende. Esto se logra si estructuraron sus servicios, si siguen una norma de traducción, si siempre entregan a tiempo porque saben cuánto pueden traducir por día, si siempre brindan la misma calidad en el servicio a sus clientes. Es ganarse la confianza de sus clientes de manera que crean una alianza con ellos, por lo que se convierten en parte de su equipo de colaboradores. Si logran esto, verán el tercero, que es la rentabilidad, que consiste en que los refieran. Cuando pregunten por un traductor, pensarán de inmediato en ustedes. Tendrán prestigio, se habrán ganado su lugar en la comunidad. La visibilidad también es en redes sociales. Hay comunidades de traductores en las redes sociales. La que sigue, por favor. El chiste es saber usarlas a su favor para que los conozcan. Repito, no se concentren solo en los grupos de traductores. Ahí podrán obtener apoyo o consejos, pero rara vez conseguirán clientes. Les reditúa más trabajar en grupos de temas de los que quieren traducir. ¿Les interesan los automóviles? Participen en uno de estos grupos, tengan visibilidad y tendrán una mayor oportunidad de conseguir un cliente de ese grupo, más que el del traductor. Estas son las principales redes que yo creo que todos estamos en ellas. Hay que saber usarlas para conseguir clientes. ¿La que sigue? También existen plataformas en las redes sociales o foros de traducción que sirven de enlace entre los traductores y las empresas o personas que solicitan los servicios de traducción. Son muchas, estas son unas de las más conocidas. Aquí, quien solicita los servicios publica lo que necesita y puede especificar el precio a pagar y la fecha de entrega, y los traductores se anotan para que los consideren. También, y es lo más frecuente, el cliente publica lo que solicita y deja la convocatoria abierta para que los traductores fijen su precio. Desgraciadamente, y a nuestro juicio muy personal, lo que en principio era una buena idea ha llevado a licitaciones a la inversa, bajando los precios del mercado a cantidades donde llega un punto en donde no es redituable para el traductor, además del problema para cobrar que a menudo se presenta. El que sale ganando es la plataforma, porque como todas las plataformas digitales, en su versión gratuita son pocas las ofertas que reciben los traductores.
Solo con el pago de la membresía premium se ven ofertas reales que tendrían que evaluar su efectividad dada la licitación a la inversa. ¿Qué sigue? Otro lugar en donde pueden buscar clientes es en asociaciones, en congresos y foros. No se concentren solo en los de traductores. Participen en sus áreas de interés. Nosotros hemos participado en las expos de Index, de la industria maquiladora, que son nuestros clientes, en los congresos de abogados, que también son de nuestros clientes, en foros de salud, de empresarios, en Canacintra, en INGE, ¿sí? Asistan y dense a notar, dense a conocer, ¿sí? La que sigue. Ustedes ingresarán al mercado laboral bajo formas de trabajo muy distintas cuando yo ingresé. Yo pasé de la máquina de escribir a la computadora, que aumentó mi productividad. Y al entrar el Internet se abrieron las fronteras a un mundo de oportunidades. Ustedes llegan en el momento en donde el crowdsourcing o colaboración abierta es común entre su generación. Han llevado el trabajo colaborativo del aula al ámbito empresarial. Sin embargo, esto plantea varios problemas si no se usa correctamente. En primer lugar, la confidencialidad. Los clientes nos confían sus documentos y debemos resguardarlos en todo momento. Cada vez que preguntan en los foros o grupos de traducción en redes sociales o lo ponen en Google Translate y preguntan cómo se traduce esto y lo ingresan al chat, esa información pasa a ser del dominio público. Aunque no toda la divulgación de documentos es cuestión de vida o muerte, no creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que se hicieran públicos los pormenores del sueldo que percibimos plasmado en un currículum que se mandó a traducir. Sin embargo, hay ocasiones en que la divulgación tiene serias repercusiones legales y económicas. Por ejemplo, en el 2017 nos encontrábamos en el Congreso de Traductores de la Federación Internacional de Traductores en Australia, cuando salió la noticia de que había habido una fuga de información de las farmacéuticas debido a una traducción. Al parecer usaron traductores automáticos de Google, que almacena la información a traducir en su base de datos y quedó a disponibilidad de todos sus usuarios. Les puedo asegurar que las farmacéuticas no estuvieron nada contentas. Otro problema es que al ser colaborativo, todos aportan, por lo que no se sigue un solo estilo, no hay uniformidad en los términos, y eso sería lo de menos. La cuestión también es que alguien saque provecho del trabajo de los demás. Por ejemplo, mi hermana Lulu estuvo colaborando hace muchos años con el diccionario en línea de Word Reference. ¿Lo conocen? ¿Lo han usado? Una persona hizo la programación y tenía su diccionario en línea con foros para consultas. Con el tiempo fue creciendo y requirió el apoyo de moderadores para que funcionara el sitio. A mi hermana y a otras personas las invitaron a participar y accedieron, contestando dudas, moderando el foro, perfeccionando el diccionario, por lo que aumentó su circulación y su valor. Cuando llegaron las ofertas de las grandes empresas dispuestas a colocar su publicidad en el foro, el único que se benefició fue el dueño. ¿Sí? El trabajo de los moderadores continuó siendo voluntario. Cuando el trabajo es colaborativo de esta manera, las ganancias no se reparten entre los colaboradores. ¿Sí? La que sigue. También encontrarán dentro de cuando ingresen con el uso generalizado de herramientas asistidas por computadora, TAC o CAT Tools en inglés, que son memorias de traducción. ¿Sí? ¿Le cambian, por favor? Las va creando el usuario. Indudablemente, su uso mejora la productividad del traductor, ayuda a que los términos sean uniformes, reduce el tiempo y el esfuerzo al traducir, entre otros. Los más populares son SDL Trados, WordPress, MemoQ, MemSource, DejaVu. En sus inicios, el mercado para estas herramientas eran los traductores, con el fin de aumentar su productividad. Nosotros conocimos al creador y dueño de WordFast en el Congreso de Traductores de Atimac en Monterrey para el 2005.
Tenía como 6 años de haberlo iniciado y hacía sus rondas para vender su software. En ese entonces, Trado se comercializaba a los traductores a un precio alrededor de $700. En comparación, si le puede cambiar, por favor, WordPress nos salió en $125. Independientemente del precio, el valor de las herramientas TAC depende de cuánto las usan y el volumen de productividad que se debe reflejar en sus ingresos. Después de un tiempo, varias de estas herramientas cambiaron su enfoque de comercialización. Se dirigieron a las agencias de traducción y las convencieron de usar y de solicitarles a sus traductores que las usaran. Las memorias de traducción funcionan al ir guardando en una memoria las frases o segmentos que ya sean traducidos y a usarlas cuando hay un texto similar, ¿sí? En ocasiones es completamente igual, al 100, otras al 80, 60, 50. Hasta ahí vamos bien, solo que las agencias dijeron, solo que lo que debió haber sido una ganancia en productividad para el traductor, para entregar proyectos más rápido, las agencias dijeron, no vamos a pagarles las coincidencias al 100, pagamos medio precio hasta 60 y del 50 o menos sí se paga. Hay quien acepta estas condiciones. Para nosotros, y otra vez es algo muy personal, el valor de la herramienta no es redituable bajo esas condiciones. Con este escenario, entramos a la pandemia y la virtualidad, quisiéramos o no. Les recuerdo que en toda crisis se encuentran grandes oportunidades, siempre que se sepan aprovechar. La necesidad de la presencia en Internet hace que la transferencia lingüística tenga valor, pero hay que saber integrarse. Las competencias temáticas cobran mayor importancia y tenemos community managers, marketing digital y la transcripción. Los mercados hacen muy difíciles establecer límites interdisciplinarios y los traductores podemos usarlo a nuestro favor. Así como en su tiempo el Internet fue un parteaguas, gracias a la pandemia explotó el uso de la tecnología para reuniones a distancia, creando la necesidad de interpretación remota. ¿Sí? En realidad la tecnología ya existía. ¿Se acuerdan de Skype? Perdió su oportunidad de convertirse en el gigante de la industria. Nosotros tenemos 8 años asistiendo a juntas virtuales del comité de la ASTM por RingCentral, con funciones similares a Zoom. No todas tienen la función para interpretación y cuando la tienen no es en la versión gratuita, es en la premium. Aprovecho para comentar que como traductores debemos usar las versiones profesionales de los programas o softwares, no las versiones gratuitas. Por eso nuestros honorarios deben ser suficientes para cubrir las inversiones en tecnología, en asociaciones y participaciones en foros y congresos, así como generar suficiente para vivir. Si bien es cierto que la pandemia trajo muchas oportunidades para los intérpretes, los traductores se vieron afectados por la avalancha de personas usando apps que prometen traducir mejor que los profesionales. Ya tenemos varios años en la era del hágalo usted mismo y la pandemia vino a fortalecerla. Hace varios años, lo último en tecnología eran unos auriculares inteligentes inalámbricos que además de contar con las funciones tradicionales de reproducción de sonido en alta definición, ofrecen traducción simultánea en 37 idiomas. Brindan una traducción de las frases más comunes al viajar. El problema es que hacen que el usuario se sienta capaz y autosuficiente para traducir y que ya no necesita los servicios de un traductor profesional. En realidad, es similar a lo que sentimos los que no somos diseñadores al usar programas como Canva, que prometen diseños profesionales a los usuarios, pero que les reducen sus oportunidades de trabajo precisamente a los diseñadores profesionales. Otro factor que afecta a los traductores en el uso es el uso de la traducción automática. A diferencia de las herramientas de traducción asistida por computadora, en esta la traducción la hace la computadora
y requiere una post-edición por el traductor. También hace algunos años trabajamos con WordBank, una agencia inglesa, en unas traducciones de temas del bienestar, del sector energético y alimentos para mascotas. Inicialmente, los proyectos eran de traducción de textos. Después fue edición y traducción. Un poco más tarde, solo edición, hasta que cesaron por completo. Lo que sucedió fue que la empresa estaba alimentando su memoria de traducción para que a la larga fuera traducción automática. Cuando sintió que ya estaba completa, prescindió de los servicios del traductor. Y un caso más reciente es el caso de Netflix y la traducción de su serie Los Juegos del Calamar. Usaron traducción automática con posedición por una persona. Dentro de lo que se le critica, además del poco pago a los traductores, es la traducción de diálogos que en inglés son distintos, pero que se traducen de la misma manera al español, por lo que parece que la persona está diciendo 3 veces lo mismo, lo está repitiendo. La comunidad de traductores ha denunciado a Netflix y su práctica de dejar la traducción en manos de un algoritmo de traducción que produce resultados deficientes que después tiene que corregir un profesional por una tarifa irrisoria. Para contrarrestar esto, les recomiendo que busquen un nicho de mercado en donde ustedes sean los expertos. Puede ser aquellos en donde hay poca competencia o en donde dominen el tema. Como ejemplo, una colega intérprete de Manzanillo lleva 6 años trabajando con un complejo recreativo que incluye un acuario. Ella trabaja en los cursos de capacitación, interpreta en los cursos de capacitación, en las negociaciones con proveedores, con el gobierno, traduce los manuales del empleado, todo lo relacionado con esta empresa. Además de su talento como intérprete y traductor, es biólogo marino. Como traductores, tenemos que recordar que tenemos la responsabilidad, la que sigue, por favor, de actuar con ética porque le damos voz a sectores que de otra manera no estarían representados. La anterior, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Repito, tenemos que recordar que tenemos la responsabilidad de actuar con ética porque le damos voz a sectores que de otra manera no estarían representados. ¿Cuántas personas se encuentran encarcelados por no haber tenido un intérprete o un traductor? ¿A cuántas personas se les otorgó su solicitud de asilo en Estados Unidos para haber contado con un traductor o un intérprete? ¿A cuántos pacientes han sido aceptados en hospitales en Estados Unidos gracias al trabajo de un traductor? ¿Habían pensado en eso? También tiene repercusiones económicas. ¿Cuántas negociaciones internacionales se logran con éxito al contar con traductores e intérpretes? ¿Cuántos empleos se generan al atraer inversión a México por contar con traductores e intérpretes? ¿Cuánta inversión ha llegado a Tampico gracias a la participación de los traductores e intérpretes? Cuando fuimos ponentes en el Congreso de Traducción de la UNAM, escuchamos una ponencia por alumnos sobre la serie de RuPaul's Drag Race que se transmite en Netflix, en donde hicieron un análisis de las técnicas de traducción que se usaron en el subtitulaje. Regresé a la casa a ver la serie porque confieso que soy fan, pero siempre la había visto en inglés. Al verla en español, subtitulada, me di cuenta de la gran oportunidad que tuvieron los traductores de crear el léxico para la comunidad de drag queens. Imagínense el impacto que una de sus traducciones pudiera tener en la comunidad. Desafortunadamente, me di cuenta de que se usaron varios traductores, cada uno con su propio estilo, su propia terminología, traduciendo las frases icónicas de RuPaul de manera distinta en cada episodio. Así que espero que tomen su carrera con toda la seriedad y formalidad que se merece. Ahora sí, la última. Empiecen por traducir sobre lo que conocen,
para que busquen un nicho de mercado y se establezcan como el experto, para que no lo sustituyan por el traductor automático. Repito, sean profesionales, estructuren su empresa, aunque sea la empresa de uno mismo es la empresa. Desarrollen sus procedimientos para que estén listos para brindar un servicio de calidad. Capacítense. Si creían que al recibirse ya no tendrían que estudiar, están muy equivocados. Cada traducción o interpretación requiere investigación, entender la materia y casi dominarla, cuando menos durante el tiempo que dura la traducción o la interpretación. Usen la tecnología, pero para que funcione a su favor, no para generarle ganancias a alguien más. Y por último, disfruten lo que hacen. No hay nada mejor en esta vida que hacer lo que te gusta y que te paguen por ello. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con confianza. Sí, adelante. En esta transición a la parte de tecnología, ¿cuál es su consejo para los estudiantes de utilizar un diccionario de papel a utilizar un diccionario en línea? Ay, yo era muy renuente y no quería soltar mis diccionarios, pero mis diccionarios son el de Becerra, que está de este tamaño, son el Webster, que está de este tamaño, y la verdad, al momento ya de trabajar y de tener la oportunidad de verlos en línea, es casi lo primero que hago, ¿sí? De hecho, hago una consulta, ¿sí? Y va creando uno sus propios glosarios. Yo tengo mi glosario de legal, que es lo que manejo muchísimo, y voy introduciendo no nada más la palabra, sino toda una frase para que cuando se presente, yo no uso mucho lo que son las memorias de traducción, pero para cuando se presente ya sabemos cómo es. Pero es una maravilla tener todos estos recursos en línea, ¿sí? Igual, hay que tomarlos con un poquito de, ¿cómo se dice? Estoy pensando en inglés, o sea, con un poquito de reserva, porque si ustedes van a Lingue o si van a Word Reference o van a eso, hay unas soluciones que dan o unas traducciones que están completamente equivocadas, ¿sí? No todas son confiables. Entonces, hay que buscar. Lo ideal, si tienen una pregunta sobre algún término, es ir a buscar primero, pues la definición en el idioma que están manejando, ¿verdad? En inglés, ¿qué quiere decir inglés? Después busquen en páginas web en donde se use ese término, cómo lo están usando, a qué se refieren, y después buscarlo en español, a veces a través de imágenes. Cuando están buscando la pieza, estoy tratando de acordarme, yo hice muchas traducciones para las válvulas Braille. Si la buscan, ahí van a encontrar varios de sus PDFs, yo los traduje. Era cuestión de investigar, porque obviamente yo no soy ingeniero mecánico, esa no fue mis estudios, pero sí tengo la capacidad de investigar, tengo la capacidad para discernir cuando me están diciendo que así se llama la válvula o cuando no es cierto, que fue alguien que dijo, ¿verdad? Nada más. Pero sí, son magníficos, son un excelente apoyo. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿alguien más? Bueno, agradecemos a la licenciada Gómez Porquini su brillante exposición. Hago entrega de forma virtual el reconocimiento por su valiosa participación en la conferencia y más tarde se lo hacemos llegar. Licenciada Rivera, ¿quiere agregar algo? ¿Algunas palabras? Sí. Muchas gracias.
Muy especialmente quiero agradecer en nombre de la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales a la licenciada Isabel Gómez Porquini el honor de haber participado en este webinar del ciclo que programamos de agosto a diciembre, donde estamos ya por concluir. Gracias por compartirnos toda su experiencia, todos sus conocimientos a esta comunidad UREI, y esperemos que no sea la única vez. Ojalá que podamos tenerla en los próximos eventos y nos encantaría que nos siguiera compartiendo todos sus conocimientos y experiencia. Finalmente, también quiero agradecer a la maestra Arely Méndez, maestra en el área de traducción de la Universidad de Relaciones, por su apoyo para que se llevara a cabo este webinar. Ella fue la que me orientó y me asesoró, y ella fue el contacto para poder localizar a la estimada Isabel, que hoy la tuvimos aquí en el webinar. Muchas gracias, por favor. Sí. Que tengan bonito día y gracias a todos los que hoy estuvieron acompañándonos en este evento. Gracias por acompañarnos en esta conferencia virtual, a todos los alumnos, personal docente y personal administrativo que hoy nos acompañaron. Gracias. Hay una persona que levantó la mano, no sé si tenga alguna pregunta. Yo encantada de estar con ustedes, ¿verdad? De compartir lo que a lo mejor parecen clases de historia en traducción o de lo que he vivido, porque he visto el cambio que ha tenido toda esta área. Sí, está Andrea, Estefanía. Sí, hola, tengo una pregunta. ¿Podría, a los que estamos a punto de entrar a realizar nuestro servicio, prácticas, no estoy muy segura, ¿podría recomendarnos a dónde podríamos acercarnos para iniciar? Mira, es difícil decirte a dónde. Pudiera ser en los, ¿cómo se llama? En los institutos de idiomas, porque generalmente donde se hacen las traducciones o donde lo manejan es en las escuelas de idiomas, en los institutos. Dan sus clases, pero aparte tienen lo que es el área de traducción. Esa podría ser una fuente. Podrías buscar a traductores independientes o a empresas como la de nosotros, que en realidad no tenemos establecido un programa de ese tipo, pero sí pudieran ayudar, por decir, tenemos infinidad de proyectos que en algún momento se pueden clasificar, se pueden analizar, y de ahí sería les serviría a ustedes como práctica para poder entrar a trabajar. Verían lo que es, cómo se lleva un proyecto desde su inicio hasta terminar. El año pasado, con lo de COVID, estuvimos trabajando muchísima traducción al inicio, cuando las maquiladoras necesitaban la traducción de todo su material, necesitaban al español con firma de perito para que pudieran seguir trabajando. Entonces, el ver un proyecto de traducción de esa magnitud, con 20 traductores trabajando al mismo tiempo, porque teníamos que entregarlos en menos de una semana, eso es algo que les serviría para entender cómo en realidad funciona el área de traducción, el mercado, la industria de traducción. Ok, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Bueno, yo les agradezco la atención que tuvieron, ¿verdad? De invitarme y de escucharme un poco, compartir. A mí esto es algo que me encanta, a mi hermana y a mí nos divertimos, lo disfrutamos y nos encanta compartirlo. Así que estamos a sus órdenes. Ojalá les haya servido para abrir un poquito más su perspectiva, ¿verdad? Para ver. Gracias. Muchas gracias, Isabel, nuevamente. Adelante, Arely.
Hola, buen día, Isabel, qué gusto escucharte. Me disculpo porque justamente hoy tengo problemas con la transmisión de mi video, pero estoy aquí pendiente. Y bueno, simplemente agradecerte esta charla. Creo que a todos, incluidos los docentes y todos quienes ya estamos, digamos que ya nos ejercemos como traductores o intérpretes, siempre nos beneficiamos de la experiencia de los colegas. Y en este caso los chicos, pues creo que aunque estuvieron muy calladitos hoy, Sí. Si no yo mortifica sé eso. que, pero creo que se han beneficiado muchísimo y te agradecemos mucho esto. Como ya comenta la licenciada Leticia Rivera, pues esperamos que no sea la única, ¿verdad? Confiamos en que es la primera de muchas y siempre, pues con ejemplos como ustedes de trabajo. Así que muy agradecida, simplemente es esto, es el agradecimiento por esa generosidad de compartir toda la experiencia que ustedes tienen. No, muchísimas gracias. Nosotros encantadas, encantadas. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos.